Pero no, pero los protestantes no vemos a la catolicidad o el término católico, el vocablo católico, como un sustantivo que describa como nombre propio a la iglesia. Lo vemos como un adjetivo en relación, con relación a. Es decir, yo puedo utilizar el vocablo católico como la línea magisterial protestante lo vio. Es decir, pero como ¿qué quiere decir que se lo inventaron ustedes? Eso es lo y eso que importa. Yo soy protestante, yo no soy católico romano. Y eso es lo que no entiende el pastor, que nosotros recuperamos la catolicidad en el término de relación con la universalidad, no como un nombre propio que le dé identidad a un grupo geográfico. Ese es el problema. Los cristianos no lo entendieron así, ¿eh? Y bueno, el protestante como tal, el paradigma protestante es una recuperación de la catolicidad desde el término del adjetivo, no el sustantivo. Y el problema con la catolicidad, al circunscribir, y aquí cierro, el problema... No puede decir recuperar, no puede decir recuperar. Claro que puede. El problema es así, lo aplicamos así. En el día de hoy, ¿quién se puede llamar católico? En el día de hoy, ¿quién se puede llamar católico? En el día de hoy. En el día de hoy, según Hugo dice, bueno, los que tienen sucesión apostólica y los sacramentos. No tienen sucesión apostólica ustedes. Ese sería el tema para discutir. Bueno, claro, quiero cerrar el punto, no me dejaron cerrar el punto. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Yo como protestante no estoy obligado a seguir los paradigmas de Roma, porque yo me refiero al protestantismo como mi línea magisterial paradigmática, autoritativa. Entonces yo no le debo a Roma nada. Es más, yo me sigo con mi magisterio y yo he mostrado todas las cartas magisteriales de mi iglesia reformada protestante. Pero no, que no te apartaste de la autoridad de Roma. Ahí está el detalle. Pero es que el problema sigue siendo el mismo, pastor. O sea, usted defiende a Roma como católico, a Roma como protestante. Ese es el problema. Que yo tuviera que debatir que yo veo simplemente una posición que se contradice. No estoy defendiendo a Roma. Yo estoy siendo fiel al protestantismo. Entonces yo no le debo honores al Papa ni a la autoridad romana. Pero si me dices que no te apartaste de la autoridad de Roma y por otro lado me dices que no le debes nada a Roma y me dices que bebiste la catolicidad de Roma y luego me dices no que de la no le debes institución, nada se a lo expliqué Roma. ahorita. Yo no bebí de la institución romana como tal, sino del remanente que estaba dentro de Roma. ¿Y de quién? Si bebiste de su magisterio las doctrinas, bebiste de sus concilios, las definiciones. ¿De cuál magisterio bebí las si doctrinas? bebiste de sus concilios las definiciones. Las definiciones cristológicas son aceptadas por todos los protestantes. ¿Usted no acepta las definiciones cristológicas? Yo no digo que no, pero no me llamo católico. Entonces usted también es católico romano, según su misma lógica. No, yo no me llamo católico. Todos somos católicos. Mira, lo que muestra la historia es esta verdad. Primeramente, que aquí yo pienso que se está manipulando el término de adjetivo y sustantivo. Primeramente, al principio de la palabra se utilizó como calificativo, lo utilizó Ignacio de Antioquía, pero después se utilizó para definir una facción específica del cristianismo. Por lo tanto, pasó de ser un adjetivo a un sustantivo y hoy en día es un sustantivo, le gusta que le guste, le pese que le pese. Es un adjetivo. Claro. Nosotros no podemos cambiar simplemente hacia gusto la semántica. Le voy a hacer una pregunta. A ver, usted dice que no podemos... Claro que las palabras de la semántica de las palabras cambian. A menos que sea el LGBT. Pero el adjetivo sigue siendo adjetivo en el siglo I y en el siglo XV. No, por supuesto que no. Para la iglesia no va a ser adjetivo en el primer siglo y el XV. Oye, para la iglesia es adjetivo, pero se utiliza de manera despectiva. Mire, que los LGBT utilicen la palabra amor con otro significado no quiere decir que tenga ese significado. Hay que ponernos en orden ahí. Que la palabra es asentada por el mundo entero para... ¿Qué relación semántica tiene la palabra católico? Es un adjetivo. Se puede usar como... si tú escribes en el diccionario... Si escribes en el diccionario la palabra católica, una de las acepciones te va a decir la Iglesia Católica Romana, estoy completamente seguro. Estamos hablando de la semántica como tal. Pero déjeme le hago una pregunta. Usted dijo que para ser coherente, pastor, uno tenía que rechazar esa autoridad que viene de Roma para poder ser protestante. Yo le pregunto, ¿usted acepta las definiciones cristológicas de los concilios? Yo acepto las definiciones cristológicas de los concilios no como algo definido por ellos, sino como algo confirmado, creído y obedecido por ellos. Pues ahí está. Ahora, si tú crees que el concilio es el que define, eso sería un problema para mí. Pero si tú crees que el concilio es el que obedece, entonces estaríamos de acuerdo. A ver, entonces tenemos un grupo de personas que como oráculo de Delfos les cae la revelación y no define nada, ¿no? Es que eso es ser más incoherente. Bueno, yo pienso que la Biblia nos dice, nos dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Sí, pero así que si tú crees que es el hombre el que define,
Si Pacheco crees me que está ese pareciendo muy nombre católico, que define, Claro, es que Pacheco. además que la propia, No, es que yo no rechazo la historia, yo no soy anticatólico, de hecho ese mote que ustedes aquí yo no sé por qué. Pero Edgar, estás Oye, aceptando la autoridad que define. Oye, la propia dogmática de los concilios dice que ellos defendieron una posición versus un ataque de herejes en un tiempo específico de la historia y no que se inventaron algo nuevo y dijeron vamos a definir esto. Hay una gran diferencia en Más, cuanto a si el defender concilio la... lo definió, ya entonces a partir de ahora comienza No, un ya se poco propagó, pastor, ahí, pero está bien. Hay una diferencia entre reconocer a la autoridad como autoridad per se, vinculante a la cristiandad, y hay una diferencia entre reconocerla como alguien que define algo verdadero. Y yo la reconozco como alguien que define algo acertado, porque para mí, en el paradigma de la sola escritura, las definiciones cristológicas no se oponen a la escritura. De hecho, pueden dimanar de la escritura y se extraen de la escritura. Por eso todo el trabajo... ¿Y cuándo la Iglesia Católica perdió esa autoridad? ¿En qué siglo? Se la fue porque ya eso sería mucho más acá de la filioque, porque ustedes me dijeron primero que el problema pasó en la filioque, pero estos concilios pasaron después. No, pero es que esto está trayendo un enredo, pastor. No, pero son cosas que tú tienes que, son cosas que tienes que aclarar, son cosas que tienes que aclarar, son cosas que tienes que aclarar. ¿Cuándo se perdió esa autoridad? Deberías de responderla, porque es la manera que te está mostrando él. Dale, respóndele. La ha ido perdiendo paulatinamente. Yo no puedo negar que en los primeros siglos, de hecho, paulatinamente. Déjeme responder. Yo no puedo negar, porque no se puede negar la historia, que en los primeros siglos efectivamente Roma defendió la cristiandad de las herejías. Es más, Roma misma condenó a un papa, el Papa Honorio, por monotelista. Entonces no se puede negar que en efecto Roma, para mí como protestante, ha venido en una degradación paulatina que no se puede focalizar en un tiempo ni en el espacio, porque efectivamente no es lo mismo poner el purgatorio en el Concilio de Ferrara, después poner la infalibilidad papal en el Concilio del Vaticano I, luego hay una degradación paulatina que se le añade a la regla de fe de todos estos dogmas. Entonces esa pregunta para mí es falaz. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica como entidad está en el tiempo y en el tiempo se va degradando. Yo como protestante y como, fiel al protestantismo, creo y confieso eso. ¿Y quién define que pierde la autoridad? Mira, oye, pero habría un problema que eso. Si la Iglesia Católica tuvo que demorarse, ¿cuánto? 1600 años para degradarse, o 1400, 1500 años. La Iglesia Católica no es tan mala, entonces, como decimos. No, la Iglesia Católica se degradó desde los primeros siglos. Y es que ese es el problema. Ahora, que fue agregando falsas doctrinas a través de los siglos, ya eso es otra cosa. Pero tú no me puedes decir que poquito a poquito una iglesia que practicaba pornografía, una iglesia que practicaba una iglesia que practicaba inquisición, todavía tenía autoridad, una iglesia que mató a los paulicianos por allá por el siglo VI, una iglesia que hizo cruzadas por allá por el siglo VI. No me puede decir que vendió prácticamente el cielo a los que iban a las cruzadas contra los árabes allá que el siglo VI. No me puede decir que esa iglesia estaba perdiendo paulatinamente la autoridad. ¿De qué iglesia estamos hablando? Porque para mí esa iglesia no es la de Cristo. ¿Cuándo la perdió? Hay que dar una fecha específica, puro saber. No se puede dar una fecha específica. Es una entidad que vive en el tiempo. Bueno, entonces imagínate. Es como si yo le pregunto a usted, pastor, yo le pregunto, ¿en qué año usted envejeció? Hablando, pastor, tiene que especificar qué patriarcado usted está hablando. ¿En qué año yo envejecí? ¿Qué patriarcado está hablando usted? Cuando comienza a suceder, te lo digo. Como el patriarcado. No hay una forma de que una entidad que vive no se puede contestar, y ahí lo volvimos a agarrar, pastor, porque se nos puso muy católico romano. Pero déjeme decirle que sí se puede desde la perspectiva protestante. Oye, él es el que es católico romano y dice que esto es una transpolación, ¿no? El problema es este, pastor, desde mi punto de vista, que en efecto el anticatolicismo parece que lo profesa más usted que yo, pero ahorita está defendiendo el catolicismo. Yo sí considero que desde la perspectiva protestante de la iglesia espiritual invisible, hay un remanente de católicos que efectivamente tienen que ser salvos, como hay un remanente de bautistas, de metodistas, de presbiterianos que formarían parte de la iglesia universal. Esa es la perspectiva protestante. Yo no puedo ser un arrogante anticatólico y decir nadie se salva en el catolicismo. Pero ¿cómo un católico romano va a ser parte del remanente si yo lo que creo, Edgar, mira, yo lo que creo, Edgar, que estás tomando fuertemente la corriente y la postura de Santiago Alarcón, como tú le dices. Porque Santiago Alarcón basa todo en la autoridad. Vamos a ver algo. Para mí la iglesia romana apostata desde que se vende a Constantino, desde el propio siglo IV. Para mí el concilio de Nicea es un concilio que se realizó bajo apostasía. Ahora, tú me dices, ¿por qué? Porque había un hombre que ni siquiera era bautizado, que es el que convocó al concilio y el que dirigió al cristianismo. Había un hombre, Oso de Córdoba, que era arriano,
y fue el que abrió y cerró el concilio. Así que para mí era un concilio apóstata. Ahora, tú me puedes decir, pero ¿cómo un concilio apóstata defendió la cristología? Bueno, eso mismo pasó con Israel. Israel apostató a lo largo de los siglos, pero a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, igualmente Santiago dice lo mismo. Ve acá, pero ¿cómo vas a creer en el canon? Para tú creer en el canon, la Iglesia Católica tuvo que haber sido una autoridad infalible. Pues no, porque Dios ha probado que obra a través de apóstatas a través de los siglos. Entonces, lo que yo veo es una contradicción que tú dices que Roma le hereda al protestantismo del siglo XVI esa catolicidad, pero dices que la comenzó a perder en el siglo. Oye, ¿cuánto le... ¿Y cómo le heredó entonces los evangelios? Tal vez tienes razón, lo último que voy a decir, tal vez tienes razón, pero ya le quedaba tan poquito que no llegó a nosotros los pentecostales. Pero es que la contradicción la está diciendo usted. ¿Cómo le heredaron el evangelio? Mira, pero fíjate, aquí la contradicción está cayendo usted. Fíjese la contradicción en la que está cayendo usted, porque dice que no es posible que Roma pueda heredar catolicidad, pero sí puede heredar los evangelios como apóstata, lo cual es una contradicción, porque si usted fuera coherente, ni evangelios, ni canon, ni definiciones cristológicas, ni nada como apóstata. Pero aquí hay una... Es que yo no creo en la catolicidad de Roma. ¿No? Oye, pero ¿por qué tú crees que yo creo que Roma tiene la catolicidad? Yo no creo que Roma tiene la catolicidad. Entonces no hay Primeramente, Roma lo primero que hizo en el siglo IV fue dividir en dos al cristianismo, a pesar que los arianos eran herejes, sin lugar a dudas eran herejes, pero se aprovecharon de todo eso para robar sus sedes, para saquear sus monasterios, para hacer un montón de cosas más. Luego entonces volvieron a hacerlo en el año 1050 y volvieron a dividir el cristianismo. ¿Cómo algo que se divide tantas veces es universal? Yo no creo que eres tú el que crees que Roma tiene universalidad, ¿no? A mí me parece, aquí los dos tienen un argumento buenísimo. A mí me parece que Edgar tiene que conceder que históricamente la concepción del término católico está con el pastor. Pero aquí el pastor, esa pregunta de Edgar es muy buena. A ver, ¿cuál es la pregunta? Repítemela, Edgar, que no, a lo mejor no la canté. Y la iglesia apostata en el siglo IV y no hereda catolicidad, tiene cristología. Tiene los evangelios y el compendio del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que no hereda catolicidad allí? Pero es que yo te voy a responder, Hugo, porque el pastor no está siendo muy protestante. Lo tengo que decir con pleno. Porque el protestantismo nunca subió a esa... No vienen de católicos, han llovido aquí. Vienen con acusación de católicos. Déjame decirlo por qué. Porque todas las confesiones protestantes reconocen que hay un remanente en Roma. Y Lutero, sin lugar a dudas, va a decir que él recupera varias cosas de Roma. En su cautividad babilónica, Lutero no tiene ningún temor en decir que el evangelio todavía se predicaba en Roma. Entonces, ser un buen protestante coherente es aceptar la confesionalidad protestante y reconocer que en efecto hay un remanente, porque si no, la idea de iglesia espiritual no sería coherente en el protestantismo, porque tendríamos que arrogarnos la misma institucionalidad que tiene Roma con el Papa, de que solo ellos están en la fe plena, y no podemos decir eso. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que tú dices. El problema es que tú confundes remanente con catolicidad, que no son las mismas cosas. Implica autoridad. Ahí es donde los dos no estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál era la iglesia católica del siglo IX? ¿Cuál era? Había varias. ¿Cuál era? Estaba la pentarquía, por ejemplo. Había el Patriarcado de Occidente, el Patriarcado de Constantinopla. Pero esa iglesia, ¿cuál era? No, esos son sedes. Yo te estoy hablando, ¿cuál iglesia era esa? No, todas eran sedes. Todas eran sedes que practicaban la catolicidad. Pero era una misma iglesia. Tú dijiste que la iglesia católica era una. Lo dijiste en tu video. Pero ¿qué entiende usted cuando dice una misma iglesia? Entonces, dime cuál era la una iglesia del siglo IX, ¿cuál era? La misma iglesia que estamos hablando ahorita. ¿Cuál era? Dime el nombre. La sede patriarcal de Occidente, la sede de Éfeso, la sede de Constantinopla, la sede de la Jerarquía. Pero ¿cuál iglesia? No la sede. No había una sola iglesia como tal sede. La que se unía en torno a la Eucaristía. Tú dices que la iglesia universal es una. La catolicidad. Usted me habla de la catolicidad apostólica. Y ahora me dice que entonces son varias. Pero pastor, tú dijiste que no eran 3, ni 4, ni 5, que era una. Ahora siempre ha sido una, pastor. Ahora son 3, 4. Cuando el patriarcado de Antioquía hace el credo de Nicea, ¿a qué iglesia el patriarcado de Antioquía se está refiriendo? Porque los ortodoxos dicen a Santa Iglesia Católica Ortodoxa. ¿A cuál iglesia se está refiriendo el patriarca de Antioquía cuando habla o dice? Ese es el otro problema que hay. No, ese es el otro problema. ¿Quién tenía la catolicidad?
Porque Edgar asume que lo tenía Roma, pero ¿por qué no la tenía Grecia? ¿Por qué no la tenía la Iglesia Ortodoxa? Vamos a dar una clase de historia. ¿Qué te hace asumir que lo tenía Roma? Pastor, Roma es una sede. Romano, Roma es una sede. Es una sede. Roma es una sede, no es la iglesia. Pero estaban separadas en ese tiempo, había un cisma ortodoxo. No, pero había un cisma. Roma es la sede de Occidente, patriarcado Occidente, tal cual. Pero los demás patriarcados que sí estaban unidas, Edgar. Sí, estaban unidas, por supuesto, pero tenían su propio nombre. Entonces, ¿cuál era la iglesia que las unía? ¿Cuál era la iglesia que las unía? ¿Cuál era la iglesia que las unía? Se unían en concilios, en sínodos. No quiere responder, pillo. ¿Pero qué me está diciendo? O sea, sin temor. No, dilo, suéltalo, escúchalo. No, jamás. Jamás. Se me hizo católico romano aquí al toque, tengo a 3 católicos. Se me hizo católico romano, no quiere decirlo porque ¿cómo me va a decir que el Papa el siglo XIII, no te lo voy a poner tan fácil, no te lo voy a poner tan difícil, que el siglo XIII que ya estaban separadas ambas iglesias. ¿Cuál era la iglesia universal en ese tiempo? Ya estaban distanciadas. Es que la iglesia universal nunca ha dejado de existir, pastor, es lo que usted no entiende. Es decir, que inclusive bajo cisma era la misma iglesia. La iglesia universal en su conjunto siempre ha existido, es una iglesia universal que como protestantes creemos que es invisible, espiritual. Es decir, que ambas practicaban la misma regla de fe, a pesar de que ambas se habían dividido. Hasta el día de hoy, la iglesia ortodoxa tiene la misma regla de fe, la que ha añadido a la regla de fe es el catolicismo romano con el papismo. Oye, pero Olga, tú entiendes que ellos mismos definen que no son la misma iglesia porque la otra facción está excomulgada, pero tú dices que son la misma. ¿Cómo tú defines algo? Yo le digo, yo le explico. Los mismos que están, pero los mismos que están en esa posición te están diciendo que no. Si tú le dices a un ortodoxo que ellos son la misma iglesia con Roma, te va a decir no. Los problemas los romanos son más ecuménicos, pero los griegos los problemas que ellos lleguen a te va a decir son totalmente apóstata, te va a decir, literalmente te lo va a decir, pero para ti es la misma iglesia. Precisamente para hacer la distinción, ellos se llamaban ortodoxos porque ellos creían que contenían. Ellos no se llaman ortodoxos. Ellos no se llaman así mismos ortodoxos, pero bueno. El asunto es que independientemente de eso, nosotros vamos a llamarlo ortodoxos, podemos decir que independientemente de ortodoxos, hay una iglesia. Mira, quita el nombre de católico, vota y vamos a poner ortodoxo. ¿Perdón? Quita el nombre de católico, vota y vamos a poner ortodoxo, me gusta más. Pues de hecho también nos llamamos ortodoxos, pastor, no sé si se sabía. La ortodoxia protestante también existe. Me trae un quilombo con los términos. No. También existe la escolástica protestante, no sé si también le va a dar miedo ese término. Nada más no nos vayas a quitar los romanos, eso déjanos. No, eso es de ustedes, ¿no? La sede romana. Pero la catolicidad no es un sustantivo. Les ofende que uno le diga, y he hablado con católicos que les ofende que le diga católico romano. Y yo tengo videos donde se les ofende. Mira, llegó un judío ahora para que defienda al pueblo de Israel. Una pregunta rápida. Llegó otro católico. Yo pienso, ahí históricamente, lo que pasa es que, bueno, como lo dije, históricamente creo que el pastor tiene un buen punto. El hecho de que Edgar acepte de que, bueno, se tomaron así la concepción ahora del término catolicidad. Bueno, oye, si lo quieren imponer, ¿quién les dice que no, no? Claro, porque tenemos una autoridad vinculante, por supuesto. Ahí está. Edgar, mira, la pregunta que te hace el pastor a mí me parece muy buena. Porque yo hemos constatado que la está haciendo como católico romano, que quede constatado eso, que el pastor se puso modo católico romano. No. Desde la historia, realmente la historia está validado, Desde la historia está validado para hacerte esa pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el pastor? Una lógica. Claro, nunca nadie en la historia creyó que catolicidad era remanente, eso no existe. Exacto, se creyó en su conjunto, no iglesia visible, que se reunía en concilio, que estaba compuesta por varias sedes, que estaba el obispo de Roma presente. Entonces no hay nada de remanente, ni iglesia espiritual, nada por el estilo. Eso no es cierto. Pero es que parece que estoy escuchando yo al Papa aquí. Por eso el protestantismo como tal habla de la recuperación de la catolicidad. De eso habla el protestantismo. Oye, ¿qué recupera? Recupera los vocablos, recupera los Edgar, específicamente por eso niego el término, porque sé muy bien que es romano. Claro, tú me ves y me dices, mira, si es romano, pero claro que es romano el término. No, véngase para la cultura de Edgar. Oye, discúlpeme, pero los conceptos, los adjetivos y la semántica pertenecen a Roma, Hay que definir lo siguiente, pastor, que esa fue una de las cosas que yo vengo diciendo desde hace rato y muchos católicos han hecho videos con eso que yo estoy diciendo.
el catolicismo no es un término nominativo, sino que es descriptivo, ¿entiendes? Cuando Ignacio de Antioquía habla a los de Esmirna de la Iglesia Católica, lo hace de forma descriptiva, porque si tú estás diciendo, pastor, que el catolicismo implica necesariamente estar vinculado con Roma, ¿por qué Ignacio de Antioquía, cuando nombra a la iglesia como católica a los de Esmirna, no le dijo que se sujetaran al megalómano, al obispo de Roma? ¿Entiendes? Es ahí el punto, pastor. ¿Qué describiría? El término católico viene a ser netamente descriptivo cuando surge por primera vez. Eso no es correcto. El término católico comienza a ser descriptivo. Mira, el problema es que los términos van desarrollándose a lo largo del tiempo. Nota los nombres en la Biblia. Los nombres en la Biblia, primero, inclusive los de Dios, eran descriptivos para describir una cualidad de la deidad. Pero luego entonces comenzaban a ser nominativos porque lo miraban como de qué Dios estaba hablando. Ok, entonces, en el término católico, primeramente, Ignacio de Antioquía lo utiliza como un calificativo, pero luego entonces el concilio lo utiliza para definir cuál era la iglesia que había obedecido al concilio y cuál era la que no había obedecido. En este caso, la iglesia que había obedecido al concilio se estaba denominando católica y en ese mismo momento el término ya cambió de uso por el El concilio de Nicea establece que la catolicidad es exclusivamente a los que participaron allí. ¿Qué canon lo define así? Tú lo defines Jerónimo. Jerónimo en sus escritos. Jerónimo en sus escritos. Voy. Ya, exactamente. Jerónimo en sus escritos dice claramente que no llamen católico a nadie. Ok, Jerónimo en sus escritos. Déjame meter este bocadito aquí. Porque resulta y acontece que si vamos a apelar a comentarios de los padres de la iglesia, pues aquí no vamos a poder absolutamente todo. Y aquí el tema de la Mira qué fácil se la voy a poner al pastor. Mira qué fácil. Rápido, déjame responderle a Osman esto porque... No, pero si no ponemos los testigos históricos de esos tiempos, ¿en quién vamos a apoyarnos? Osman, porque si no podemos poner los padres de la iglesia, que eran los testigos históricos de ese tiempo, ¿en quién vamos a apoyarnos entonces para saber? En los cánones de los concilios, precisamente. Bueno, Osman. ¿Tiene eso que canonizarse para que sea una verdad histórica que usar en algún momento? No, claro que no. Si se tiene que déjame darle una pregunta así. Mira, aquí caché el pastor otra vez. ¡Viva la iglesia católica! Osman, mira. Dame un minuto nomás. No, que entiendan al pastor, porque el pastor tiene un buen punto. No, yo sí lo entiendo, está a modo católico, hermano. Pastor, usted se llama evangélico. Oye, se ha pasado al lado de la fuerza oscura tremenda, ¿eh? No, hay que orar. ¿Usted se llama evangélico como sustantivo o como adjetivo? Ok, en este momento como sustantivo. Como sustantivo. Entonces que usted se como sustantivo, porque si fuera como calificativo, eso dijera que yo estoy pues todo el tiempo evangelizando, que toda persona que pertenece a la iglesia evangélica evangeliza, y eso no es cierto. Toda persona que dice yo soy evangélico no evangeliza. Así que no lo califica, lo denomina. Como adjetivo lo denomina. Lo denomina como adjetivo, pastor, en relación a algo que usted profesa. Es decir, usted es pentecostal, pero se relaciona con los evangélicos en ese sentido adjetivo. ¿Se da cuenta? Es otro pacatazo, porque usted entiende perfectamente que los adjetivos son adjetivos, que no pueden definir la ontología de una persona. No, muchas veces los adjetivos usted es un ser humano de Homo sapiens, no es un evangélico. A menos que vamos a ver. No, claro que no. Entonces, tu punto es, ¿dónde comienzas tú a rescatar la catolicidad? Bueno, yo como católico te voy a decir, en la concepción catolicidad externa, como va a decir Michael Esmao y San Cirilo. Solamente en la externa. Tú te vas a quedar con la externa, que fue con la que se quedó Lutero, porque yo te entiendo, por eso te digo que es una innovación. No puedes hablar de una fecha específica porque toma en cuenta que tu iglesia perseguía... No es que él no se puede quedar con la externa porque él tiene un significado místico de católico. Exactamente. Y una vez iba y comenzaba a no, porque el pastor... Pasó con los valdeses, pasó con los lucitas, pasó con ¿cómo es que se llama? El monje italiano, se me olvida. Cálmate, te fuiste para otro lado, porque estamos viendo que no se recupera la catolicidad, o por qué se recupera, sino hasta... Recupera la catolicidad, ¿pero qué es eso? Es que no se puede hablar, digámoslo así, que por lo menos lo que escuchaba hace un momento el pastor decir, que entonces ¿por qué se tardó en recuperar la catolicidad hasta el siglo XVI?
No es que se tardó hasta ahí porque salió un iluminado ya, sino que todo aquel, desde a posteriori del cisma, todo aquel que se colocaba en contra de Roma era perseguido automáticamente. Cuando tú ves la historia de Martín Lutero, se fue muy lejos, se fue para el medio, Evo. La nobleza alemana estaba en contra de los impuestos de la Iglesia Católica. Perdiste con el papel que el pacto te citó a San Jerónimo, muchachos. Mira, Osmar, escucha primero. ¿Ustedes creen que si Martín Lutero le voy a decir? Es que Martín termina su punto. Tiempo, pastor, para meter un Busca tiempo, sí. Busca Terrible, no, esto es terrible. Omar, relájate, que fuiste para el Ponme un medio, Evo. cronómetro ahí, ponme un cronómetro. Ok, voy a poner un cronómetro porque esto se está descontrolando. Osmar, yo quiero que el pastor se acerque a la postura de Pacheco, pero te fuiste muy lejos. Nunca. El pastor te citó a San Nunca, que hay Jerónimo. hueso colorado para rato, olvídate. No, pues está al lado tuyo, ¿para qué lo quieres imaginar? El pastor te citó a San Jerónimo. Escúchame, También es un paso del catolicismo, el pastor. No hay forma. escúchame. No hay, literalmente. Osman. El pastor te citó a San Jerónimo. Sí, pero San Ignacio de Antioquía es verdad, lo dice como especie de acepción. Pero, ¿será que escuchas un momento? Ya, estuvimos de acuerdo que fue Ignacio. Listo, ya. ¿Y qué pasó? Apelar a San Jerónimo. Deja hablar a uno.